¿ok? En este tema no tienen que tener mucho conocimiento, digamos, como tal vez ustedes tenían que tener en el primer tema, practicar harto, ¿no? Muy práctico a nivel de programación. En el segundo, ustedes tenían que practicar harto, igual a nivel de... Sí, sí, estoy dando. A nivel de cálculo, más que todo, y un método, digamos, para el cálculo, ¿no? En este tema, más que todo, bueno, van a ver que son puros diagramitas, que esos diagramas, ¿para qué sirven? Sirven para representar código. Bueno, en teoría representamos código, pero el código nos ayuda para entender a la solución de un problema. Así que más que para representar el código, esos diagramas nos ayudan para resolver, modelar problemas reales, modelar problemas reales en diagramas, y ese diagrama después nos ayuda, nos hace más sencillo hacer algún código. Ahorita tal vez en esta materia es como que van a ver nada, literalmente, muy poco sobre esto que es los diagramas de programación orientada a objetos, pero es el inicio y la verdad es que esto lo van a ocupar de acá en adelante. Bueno, por lo menos si son sistemas informáticos lo van a ocupar mucho, mucho, mucho. Y que entiendan, bueno, más que entiendan los diagramas, entiendan el análisis que se tiene que hacer y todo eso. Les quiero preguntar hasta dónde han llegado, para no pasarme, me- hasta dónde han llegado con el ingeniero y con la ingeniera, hasta qué parte. Bueno, Con la ingeniera Dunia estuvimos como medio analizando un problema y lo separó en, en tres cosas, ay, no me acuerdo, en cuadraditos, como entrada, salida, algo así, no me acuerdo bien ya. ok. Eh, Y un problema así, había que interpretarlo como en estructuras. ya. Si lo tenés, bueno, si alguien lo tiene, lo pueden en el grupo, igual de ahí podemos basarnos un poco. Obviamente acá son puros problemas, digamos, tratar de resolver y todo eso, ¿no? Y los del ingeniero Contreras, alguien, o bueno, si no, nos basamos. Igual tenemos que avanzar eh, desde el inicio, vamos a hacer intro para todo. Así que vamos a ir viendo el- lo que se hace. Bueno, primero les dice, bueno, el tema es programación orientada a objetos, aunque bueno, no sé si es ese. Por ejemplo, en mi semestre era diagrama de clases, que obviamente, bueno, es lo que más se ve en esta cosa, ¿no? Ahora, por ejemplo, hay ciertos conceptos que ustedes tienen que conocer para hacer un diagrama de clases. Uno es UML, ¿ok? UML es como, ¿cómo les puedo decir? Es un lenguaje, pasa que cuando hablamos de lenguaje no siempre hablamos de una manera para escribir código. Eh, por ejemplo, un lenguaje que te ayuda a plasmar tus ideas, algún problema en diagramas. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de lenguajes de programación, normalmente hablamos que bueno, tal lenguaje, digamos, C++, nos ayuda a plasmar un problema, pero en código. En cambio, este lenguaje, que es un lenguaje, nos ayuda a plasmar ideas, bueno, ideas grandes, ¿no? O pequeñas también, pero en diagramas. Y esos diagramas ayudan a plasmarlo en código, más después. Pero ese ya es otro tema. Acá no lo ven mucho, que digamos. Bueno, con ingeniería de unidad creo que sí les va a hacer un programa, tienen que hacer programación en esto. Bueno, uno es ese. UML es, ustedes buscan, hay un libro de este de UML, tienen que saber las notaciones, por ejemplo, para representar datos, porque lo que normalmente se ve es lo que vamos a ver. Ahora, esto es como parte, esto es como la base. Si le dan una bajadita, bueno, al libro, solo vean los diagramas principales, porque la verdad es que esto es amplio. La verdad es que tiene hartísimas cosas esto, pero que ustedes tienen que buscar exactamente de UML. Hay una parte de UML que es diagrama de clases. Los diagramas de clases nos ayudan a representar netamente datos
Bueno, datos y cómo yo puedo comunicarme, conectarme, o la palabra más correcta es relacionarme entre dos diferentes tipos de datos, si así lo quieren ver. Eh, y ahí hay dos cosas importantes que entran dentro del concepto de diagrama de clases. Hay lo que son las clases, que por ejemplo, en programación 1, ustedes normalmente les decían, créeme una clase, yo qué sé, número, matriz, vector, que haga tal cosa. ¿Ok? Es lo mismo, la verdad es que ese nombre de la clase viene normalmente del mismo origen, podríamos decir. ¿Ok? Es lo mismo. Ahora, y otra cosa que son las relaciones. Relaciones. Y las relaciones es nada más que como cuando hay una comunicación o un intercambio de datos entre dos distintas clases. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo que tal vez ustedes, que no es el más práctico, pero ejemplo, cuando ustedes, digamos, en programación 1, yo qué sé, hacían una matriz, por ejemplo, algunos tal vez llevaron así, hacían una matriz y el ejercicio, digamos, de matriz era crear un método en la clase matriz que haga tal cosa, pero digamos que utilice, por adentro tenían que utilizar, yo qué sé, una clase cadena, si es que llevaron la clase cadena, que utilice una clase cadena para hacer otra tal cosa. Lo que haga no es muy importante en este caso, pero ahí están usando una relación, porque fíjense, están dos clases, dos clases están de alguna manera conectando, así que eso más que todas las relaciones. Obviamente esas relaciones también hay maneras de diagramarlas. Cuando normalmente se hace diagrama, es sí o sí, es algún esquema como un dibujo, podríamos decir. Ok. Ahora, las clases, por ejemplo, el ingeniero, por ejemplo, Contreras normalmente pone ciertos tipos de clases que, bueno, normalmente utiliza, a ver, acá tengo mis apuntes de lo que estoy viendo más o menos. Clase, tiempo, fecha, algunas cositas que con eso normalmente explica casi muchas cosas. Bueno, voy a explicar más. Ahora, hay tipos de clases. Vamos a ver un poco de tipos de clases. Tipos de clases. Bueno, el ingeniero define tres tipos de clases. Una, por sus que están definidas por sus atributos. Esto casi normalmente ustedes ni se van a acordar, ni lo van a tocar nunca, que están definidas por sus operaciones. Operaciones. Y otras clases que están definidas por sus servicios. Bueno, por ejemplo, esta clase de atributo, bueno, las clases que se basan en sus atributos, antes de entrar a esto, por ejemplo, cuando ustedes tienen una clase, las clases se representan con un cuadradito, bueno, un rectángulo vertical, de esta manera, donde tiene tres partes, que puede ser que no necesariamente esas tres partes van todas llenas. Aquí normalmente en la parte que es la cabecera va el nombre de la clase. En el medio van sus atributos y acá van operaciones de esa clase. Por ejemplo, digamos que ustedes tuvieran, yo qué sé, una clase vector, como ejemplo, de programación 1. Si tuviéramos que representar eso en un diagrama de clases, bueno, solo este dibujito solo se llama una clase, así que no hace falta que estén buscando un nombre. Esa es una clase. Si tuviéramos que representarlo en una clase de UML, ahí va el nombre. Ahora, igual se tiene que poner todo, por ejemplo, no sé si se acuerdan, en programación 1 ustedes declaraban ciertos atributos que guardaban los datos. Por ejemplo, yo en vector me acuerdo que declarábamos igual un vector, bueno, un array era, pero un array es un vector, ¿no? Por ejemplo, los que llevaron Delphi era un array más o menos así, los que llevaron Visual, mm, creo que era, y por ejemplo, si era de números integer y se ponía acá, y acá se ponía la longitud, ¿ok? Más o menos. Ahora, ese era un atributo, pero otro atributo que podía tener vector es también la cantidad de elementos que tiene, ¿ok?
Cuando ustedes tienen una clase que solo tiene atributos, o sea, aunque no tiene mucho sentido tener clases con solo atributos, bueno, a menos que después lo van a ver, hay veces que sí. Esas son clases definidas por sus atributos, o sea, que solo tienen atributos. Ahora, las clases que están definidas por sus operaciones son aquellas que tienen atributos, pero también tienen operaciones que son funcionales de alguna manera. Por ejemplo, en la clase vector teníamos muchos, por ejemplo, eh, teníamos hasta más, podíamos crear más métodos que atributos. Porque atributos ya añadirle no tiene sentido. Por ejemplo, teníamos el insertar, el eliminar, yo qué sé, el buscar y así un montón. Cuando tenemos una clase que tiene atributos y también operaciones a la vez, esa es una clase definida por sus operaciones. Y también hay otro tipo de clases, por ejemplo, en C++ hay una clase llamada Math, que voy a poner el mismo ejemplo, que no tiene atributos. Esta clase solo tiene métodos, que normalmente son todas las funciones matemáticas. Logaritmo, coseno, exponente y todas esas cosas. Cuando una clase, aquí deberían estar los atributos, pero no hay. Cuando una clase solo tiene métodos, se dice, bueno, operaciones o métodos, se dice que está definida por su servicio. ¿Ok? Eso es normalmente lo que se ve. Esto de acá, bueno, a ver, propiedades, implementación de la clase. Cuando veamos, bueno, con el ingeniero Contreras no van a programar, pero con la ingeniera Dunia sí, así que vamos a más o menos dividir, digamos, vamos a tratar de hacer, digamos, viernes, o sea, miércoles clase un poco de teoría y si nos da tiempo empezamos a hacer algo en código. Porque la verdad que aprendan esto en código es muy importante porque después lo van a ver y nadie se los va a enseñar. Bueno, YouTube obviamente sí, digamos, si ustedes buscan. Pero bueno, igual en YouTube pueden aprender de manera muy bien, digamos. Y eso, ¿no? Ahora, a ver otra cosa. Métodos. Por ejemplo, a ver, voy a buscar. Creo que ya podremos empezar directo a relaciones, más o menos. A ver, constructores. Esto lo vamos a ver cuando tengamos que ver código. ¿Cuántas clases van con la ingeniera Dunia de este tema? Por favor, y con el ingeniero Contreras también quiero saber cuántas clases van, más o menos tantear. Vamos dos con Dos con Dunia. Y con el ingeniero Contreras no hay nadie acá. dos clases con Contreras. Dos clases. Entonces, no sé si. O sea, ¿qué es lo último? Aunque sea el subtítulo. ¿Qué dice el subtítulo de lo último que ha avanzado con la ingeniera Dunia o con el ingeniero. O mejor si tienen los dos. O si tienen su grabación, fíjense ahorita y este. A ver, me voy a fijar un momento. Sí, por favor. Ok, mientras voy viendo las cosas. Porque el tema podríamos decir que es, es relativamente corto. Bueno, más, podríamos decir que es relativamente corto. Hay ciertos conceptos muy interesantes que verlos así en la práctica, cuando se está haciendo código, es mucho mejor que explicarlo. O sea, explicarlo y a la vez verlos, digamos. ¿Ok? Lo último ya es, bueno, a lo último ya vamos a ver más o menos, ver cómo pasa que para su proyecto, bueno, supongo que ya tal vez algunos saben cómo es el proyecto. El ingeniero se da un problema, digamos, global, por ejemplo, se tiene que crear, yo que sé, un sistemita que registre las ventas de un pollo, digamos, de una pollería. Y tienen que crear un sistemita así sencillo. Y todo eso, solo que registre las ventas, porque puede haber más cosas complejas, digamos, que registre inventario, compras, ventas, que haga la contabilidad y todo eso, pero
eso no, bueno, lo ven en materias más adelante, porque la verdad es que eso es complicado. Aquí solo ven una pequeña parte. Y entenderle a eso, la verdad es que acá, más que ser, por ejemplo, en el primer parcial ustedes tenían que ser buenos programadores, ¿no? Para la recursividad y todo eso. Ahora, en el segundo parcial ustedes tenían que ser buenos haciendo cálculo, digamos, matemático, para todo eso, ¿no? Y seguir un método. Y en el tercer tema, bueno, sí, para tener una buena, ¿cómo le digo? Para tener un buen proyecto, tienen que ser buenos analistas. Y la verdad es que eso sale de su ingenio, más que todo. ¿Ya? Ahora, voy a dejar esto acá. Hay ciertas cosas, por ejemplo, esto ya expliqué más o menos lo que es una clase. Ahora, vamos a ponernos un ejemplo. Por ejemplo, a ver, un ejemplo sencillito. A ver, ¿cuál podría ser? Donde ya podríamos entrar a relaciones, porque... y eso, ¿no? Ok, vamos a hacer el primer, que es uno de los sencillos. Que tampoco es que si me adelanto un poco no lo van a entender, yo creo que lo pueden entender. Ahora, digamos que yo quiero, de alguna manera, en algún sistema o en algún programa chiquito, voy a empezar a hacer acá ciertas cosas. Hay herramientas, por si acaso, que hacen estos cuadraditos. Por ejemplo, el ingeniero lo hace a mano, creo, ¿no? A ver, ¿dónde está? Sí, lo hace a mano, pero hay herramientas con que ustedes, en vez de estar dibujando, ustedes pueden hacer estos cuadraditos y ustedes pueden, digamos, obviamente le ponen los nombres, le ponen los atributos que tiene y también le ponen las operaciones. Después les voy a mostrar uno, que es pero este es muy complicado para iniciar. Hay otros que son más fáciles, que no los tengo, pero lo voy a descargar para el viernes. Por ejemplo, digamos que estamos haciendo un... No quiere bajar. A ver. Ya. Un sistema, bueno, más que un sistema, es un programa que guarda datos, digamos, yo qué sé, de un colegio. Por ejemplo, quiero guardar, pero no de un colegio, digamos, se pueden guardar muchísimos datos. Se pueden guardar notas, se pueden guardar, bueno, obviamente los datos de los profesores, de los estudiantes, se pueden guardar calificaciones, tareas, programación de exámenes, yo qué sé, control de los profesores que asistan, bueno, y un montón de otras cosas más, que sería más que todo buscar, ¿no? Pero solo quiero guardar los datos de los profesores y los estudiantes. ¿Ok? Solo quiero guardar los datos de los profesores y los estudiantes. Ahora, por ejemplo, cuando tienen que hacer un programa de esto, bueno, en esta materia el ingeniero les va a decir, digamos, si fuera un proyecto, que no va a ser, digamos así, porque es muy sencillo, le va a decir, digamos, de los profesores, guárdeme el nombre, guárdeme el apellido y guárdeme yo qué sé, su carnet, guárdeme su fecha de nacimiento, su género, ¿qué más pues? Su profesión, porque bueno, bueno, no todos los profesores, digamos, de colegio, a veces son de título profesor de matemáticas. Algunos, digamos, son ingenieros, otros médicos, y dan eso. Bueno, en los privados creo así, no necesariamente tienen que salir de, ¿cómo se llama? De donde salen para estudiar en la ¿La profesor. normal? Ajá, eso es. Sí, bueno, profesión, ¿no? Puede ser doctor y todo eso, no necesariamente tienen que tener un título en la normal y eso. Por ejemplo,
profesión, ¿qué otro dato? A ver, si ustedes me ayudan, igual, perfecto, ¿no? Igual eso, algún dato más para el profesor, yo qué sé, a ver. mm, Teléfono, ¿De dónde dirección. son? puede ser teléfono, su dirección, que son datos, digamos, todo eso, ¿no? Otro dato, digamos, que puede ser que le registremos es su sueldo. ¿Cuánto gana al mes, digamos? Sueldo por mes. Ya con eso es suficiente, diría yo. Ahora, y de los estudiantes también tenemos que registrar ciertos datos. Por ejemplo, le voy a poner una raya significando que es lo mismo acá, para no tener que copiarlo. Igual tenemos que guardar su nombre, su número, su apellido, su CI, su fecha de nacimiento, su género. Y acá ya, desde acá ya puede ir variando. Por ejemplo, la dirección, sí. Su teléfono, no necesariamente, porque imagínense si un colegio primario no tiene. Pero podríamos guardar, mm, yo qué sé, en vez de teléfono, uno parecido que sea el teléfono del padre o de un tutor, ¿no? Para contacto y todo eso. Su dirección, por ejemplo, podemos guardar el curso en que está. A ver, otro dato, a ver si, a ver, mm, el curso paralelo, bueno, lo mismo casi. Eh, tomando en cuenta que es público, digamos que no hay mensualidad. A ver, tal vez hasta ahí, digamos, me gustaría ver, no sé, puede haber, digamos, muchos otros datos, pero la verdad es que ese no es como, acá con pocos igual se puede hacer lo mismo, ¿ok? Por ejemplo, si nosotros tenemos que representar esto en un diagrama de clases, cada grupo de datos va a ser un diagrama, una clase, con el grafiquito ese, ¿no? En este caso, vamos a tener, hay dos grupos acá grandes, el de profesores y el de estudiantes. Por ejemplo, para profesores vamos a tener que crear una clase así. Eh, profesor, normalmente, a ver, se lo pone en singular esto. Bueno, no importa mucho. La verdad es que se pone en plural, pero en otros casos. Se pone el nombre y se pone todo lo que tiene, ¿no? Nombre, este, apellido, lo voy a resumir ya. CI, su género, su profesión, su teléfono, su dirección y su sueldo al mes. ¿Ok? Y estos son los atributos. Ahora, aquí vamos a poner, bueno, por el momento basémonos en que no tiene métodos, ¿ok? Puede tener métodos, tal vez, como, bueno, sí puede tener. Normalmente todos podemos hallar, a todos podemos hallarle un método, sí o sí. ¿Ok? Ahora, esa es una clase, que una clase representa datos que se van a guardar para cierto contexto. Porque acá el contexto del que queremos guardar datos es de un profesor, digamos. Ahora, también puede haber que, digamos, yo quisiera guardar de un estudiante. Acá pongo estudiante y más o menos, bueno, el gráfico es el mismo, un cuadradito, más o menos y todo eso, ¿no? Ahora, igual prácticamente son los primeros datos son lo mismo. Nombre, apellido, CI, su género. Me faltó fecha de nacimiento. Nacimiento por acá. Su nacimiento, fecha de nacimiento. Profesión, ¿no? Su curso. El teléfono del padre. Y su dirección, ¿no? Su dirección. Y este ya es otro grupo, es como otra clase que va a representar ciertos datos que se van a guardar. En este caso, de un estudiante. Ahora, hay una cosa, un concepto que se llama herencia. Herencia es como una manera de agrupar entre dos,
entre dos conjuntos, bueno, entre dos clases, agrupar datos en una sola. Ahorita lo vamos a ver más práctico en el diagrama que voy a hacer ahorita. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, hay ciertos datos que tanto ya sea en profesor como en estudiante se repiten y se pueden como simplificar de alguna manera para no guardarlo todo unificado en otra clase. Así podemos decirlo. Por ejemplo, si ustedes ven aquí nombre, apellido, CI, nacimiento, hasta... Por ejemplo, voy a marcar a ver con rojo los que sí se repiten. Por ejemplo, nombre se repite. Apellido también. CI, nacimiento, género, profesión no. Teléfono y teléfono del padre lo vamos a tomar como diferente. En este caso no. Dirección, sí. Y en acá es lo mismo. Esto. Todos esos datos que están con rojo, notan que se repiten. Ahora, hay una manera en que ustedes pueden agrupar esto en una clase, más que todo para tenerlo unificado. Por ejemplo, ahorita vamos a ver. En vez de yo tener esto repartido, digamos, porque lo tengo repetido, la cosa es no tenerlo repetido. Lo tengo repetido tanto en profesor como en estudiante. En vez de tenerlo repetido, de alguna manera puedo crearme otra clase que guarde esos datos y vamos a hacer con una relación que se llama herencia, agrupar, añadir los datos que ya son propios, digamos, porque profesor tiene ciertos datos propios que son profesión, teléfono y sueldo. Y estudiante tiene otros datos propios como son curso y dirección. ¿Ya? Si ustedes ven, por ejemplo, esos datos los voy a agrupar en una clase persona. Porque si se dan cuenta, justamente esos datos pueden ser datos que puede tener una persona corriente, independiente si es profesor o estudiante. O tal vez independiente si es profesor, estudiante, yo que sé, director, músico, cualquier cosa que ustedes le pueden pillar. Y acá en persona, nosotros vamos a agrupar esos datos. Bueno, yo le estoy diciendo datos, pero esos atributos, ¿ok? Atributos, campos, atributos le damos igual. Y son nombre, el otro es apellido, el otro que se repite es el carnet, la fecha de nacimiento, y el género y la dirección, ¿ok? Esos son los datos comunes entre, ya sea tanto entre estudiante y profesor. Hay una relación que, por ejemplo, si yo quiero, ahora sí, pero como yo ahora diría, cómo yo puedo guardar diferente, ya sea si es profesor o estudiante, datos propios. Ustedes tienen que crear otra clase, igual ya sea con el nombre que ustedes quieren especificar, por ejemplo, profesor. Por ejemplo, y ponen solo los datos que son propios de un profesor, que no pueden compartirse, digamos, porque acá están los datos que se van a compartir, ya sea con profesor o con estudiante. Por ejemplo, en profesor dijimos que uno iba a ser la profesión, otro iba a ser el teléfono, pues este teléfono es propio por si acaso, y otro iba a ser el sueldo. Igual, este lo cierran y este también es como que tiene, ay, tiene que tener sus métodos, ¿ok? Tiene que tener sus métodos. Pero si no tienen, lo dejan vacío. Ahora, acá en otro lado, crean una clase que se llame estudiante, donde también van a poner los datos que son solo propios de un estudiante. Por ejemplo, a ver, ¿qué podríamos hacer? Estudiante, ¿qué era? Curso. Y el otro era teléfono del padre. Pueden haber más también. Esto ya más que todo depende del problema o de lo que les piden. Ya.
hasta el momento te está ahí bien, digamos. Pero pasa que si lo dejamos así, o sea, esto es un diagrama, pero si lo dejamos solo de esa manera, es como que estoy diciendo, hay tres clases. Hay tres clases en este diagrama, que son, una es persona que tiene todos esos atributos. Otra es profesor, que solo tiene los atributos profesión, sueldo y teléfono, pero no tiene los de acá, si lo dejamos con, así como está. Ahora, otra clase, estudiante, que solo tiene curso y teléfono del padre, pero no tiene los datos de acá, y eso que los debería tener. Por ejemplo, si yo quiero, de alguna manera, por ejemplo, voy a bajar esto un poco más, y lo voy a mover. Ya. Si de alguna manera yo quiero que el profesor tenga estos datos de acá, que más que todo es como una herencia, porque a esta que va a estar arriba, que es la que comparte, digamos, tiene datos comunes entre las dos, se le llama, bueno, hay varias maneras que se le llama. La clase padre, también se le llama la superclase, hay otros nombres, pero no me acuerdo. Y a estas clases de abajo se les llama clase hija, no, clase hija normalmente se le dice, a creo que, no me acuerdo tanto. Por ejemplo, la cuestión es que mediante esta relación que se simboliza con esta flecha, una flecha así, esta es una herencia, esta es una relación que se llama, bueno, lo que se está haciendo ahorita es una herencia. Al poner yo esta flecha de esta manera estoy diciendo, profesor hereda todo lo que tiene su padre. Bueno, en este caso su padre es la clase persona. En este caso, cuando yo estaría leyendo, digamos, este diagrama en clase, estoy diciendo, el profesor tiene los campos profesión, teléfono y sueldo, que son propios de él, pero por herencia, que mi padre me los da, digamos, tengo todos estos campos. Nombre, apellido, CI, fecha, género y dirección. ¿Ok? Por eso se le llama herencia. Igual, debido a que también estudiante necesita todos estos campos, también es como que es una clase hija de persona. Y persona es la clase padre de profesor y también de estudiante. Ahora, de esa manera es como que ya tengo relacionados, bueno, esto, todo lo que tenemos acá se llama, lo que estamos viendo en general acá es una herencia, porque veo como una clase tiene datos de otra, de su clase padre, mediante una relación llamada, bueno, esta relación se llama, le pueden decir herencia o generalización, ¿ok? Ahora, no sé si me entendieron o no, supongo que sí, porque la verdad es que esto es como que un poco se conceptualiza con lo que vemos, digamos, con la herencia, bueno, con el padre normalmente, ¿no? Y eso. Quisiera preguntar si, bueno, ¿vieron herencia? O por ahí me estoy adelantando. Sí, Sí, continúa. digo herencia. Vamos, con Unia. Ya, perfecto. ¿Vieron herencia doble? ¿O si se acuerdan? Creo que sí, a ver, asociaciones unidireccionales, hasta ese tema hemos dado. Ya, puede ser que hayan visto herencia doble tal. Por ejemplo, aquí voy a poner, no necesariamente cuando se ve una clase, por ejemplo, aquí vemos que estudiante está heredando de una persona, ¿no? Por esta flecha hereda de solo una clase, ¿ok? Y profesor también está heredando de persona. Por esta flecha solo está haciendo una herencia. Pero puede haber caso, digamos, porque es como que estoy diciendo acá, si vemos esto, este es el padre, es el primer padre, le voy a poner, porque, y tiene dos hijos.
¿Ok? Está bien, si lo vemos de este lado. Ahora, si lo vemos de este lado, por ejemplo, como profesor lo voy a poner, bueno, este es el hijo y su padre es persona. Y lo mismo con estudiante, ¿no? Es el hijo y su padre es persona. ¿Ok? El hijo y su padre. Ahora, pero no necesariamente, bueno, ya no importa, pero lo dejamos ahí. No necesariamente una clase puede heredar solo de otra clase. O sea, que solo tiene una flechita, digamos, solo significa que se hace una herencia. Por ejemplo, yo podría definir tal vez que, por ejemplo, un profesor es un profesional, ¿no? Bueno, siempre es un profesional, ya no importa, digamos, médico, lo que sea, si es maestro de la normal, es un profesional. Así que puede ser persona y profesional. Lo podemos definir como dos cosas diferentes. Por ejemplo, yo puedo crear acá una clase profesional que puedo definir ciertos atributos más o menos reales o puede ser inventados, tal vez. Por ejemplo, en profesional puedo definir que todo profesional va a tener un código de profesional. Imagínense que cada profesional de Bolivia tiene un código. Bueno, van a ser muchos números, digamos, hasta porque hay millones de profesionales, diría. Y eso, ¿no? Ahora, y eso. Y dentro del profesional, acá, a ver qué se puede guardar. El código de profesional, su fecha de graduación, tal vez. Su fecha de graduación. Otro que se podría guardar sería, yo qué sé. Bueno, por el momento eso. ¿Ok? Ahora, por ejemplo, yo podría definir que el profesor, además de ser una persona, es un profesional. Y como es un profesional, debería tener un código de profesional y también una fecha en que se graduó guardado. Digamos que el colegio también, que estamos contextualizando el problema, necesita saber esos datos del profesional. Así que el profesor también puede heredar ciertos datos de acá. Y si se fijan, esto cuando una clase hija, debido a estas dos rayas, es como que tiene dos padres, hereda de dos lados, porque profesor de acá obtiene nombre, apellido, CI, fecha de nacimiento, género y dirección. Pero también obtiene a la vez de profesional su código profesional y también la fecha en que se graduó. Y eso se llama herencia múltiple. Por ejemplo, en profesor podemos ver cómo hereda de dos lados. Y eso es una herencia múltiple. Pero, por ejemplo, en estudiante podemos ver que solo hereda de un lado. Y eso es herencia simple. ¿Ok? Y no necesariamente, por si acaso, puede ser de dos. Si múltiple significa dos. Múltiple significa, pues, dos o más. Puede, digamos, esta es otra clase y profesor. Depende del problema, ¿no? Puede heredar de esta también. Aquí ya tendría tres padres y acá ya tendría cuatro padres. ¿Ok? Y más o menos por ahí va el contexto. ¿Ya? Sigamos viendo eso. Ahora, con este problemita de acá, hasta ahí ya vimos herencia y herencia múltiple. No es esto, bueno, a la hora de programar, ustedes lo van a ver, no, a ver, con la general no sé cómo dará, voy a tener que informarme, pero igual lo vamos a ver. Así sería en un diagrama la herencia. Ahora, hay cierta cosa, por ejemplo, aquí solo estamos guardando datos, pero imaginemos, ¿no? Que acá justamente estamos guardando datos muy generales, por ejemplo, datos de persona, estudiante y profesional y todo eso. Ahora, pero si nos podemos pensar, imagínense que un profesor puede registrar notas, un estudiante puede dar exámenes, un profesor puede, yo qué sé,
marcar asistencia, bueno, el estudiante también puede marcar asistencia y todo eso, ¿no? Y cuando ya son como acciones de una clase que también se necesitan ser registradas, aquí prácticamente lo que ustedes están viendo es introducción a base de datos, ¿verdad? Esto es muy importante que lo sepan. Cuando ya hay ciertas acciones que quieren ser registradas, por ejemplo, si nos pidieran que registremos las notas, se puede, por ejemplo. Eso es lo que vamos a hacer ahorita. Por ejemplo, imaginémonos que dentro del problema del colegio, también necesitamos registrar notas. ¿Ok? Digamos, tenemos notas. Notas. Y por ejemplo, en la nota, por ejemplo, tenemos que saber, a ver, cosas importantes de la nota, digamos. Bueno, el valor de la nota, digamos, notas, o vamos a poner aquí, notas, digamos que es un colegio, digamos, primer trimestre, cuando era trimestral, no sé si ahora será, tercer trimestre, las notas y bueno, y el promedio. Aunque el promedio ahorita vamos a ver otra cosita. Aquí esa es la nota. Y la nota final sale de un promedio, ¿no? De sumar las tres y dividirlo. Ahora, de las notas, por ejemplo, también además de guardar esas cosas, se tiene que guardar, por ejemplo, de qué estudiante es. Podemos ponerle según el nombre, diría yo. Según el nombre, pero le ponen nombre del estudiante. Hagámoslo sencillito hasta ahí. Ahora, fíjense que la nota, uno lo registra, bueno, digamos, el docente registra las notas de los 3 trimestres. Pero, por ejemplo, cuando se imprime una boleta, sale la nota de los 3 trimestres, pero también sale la del promedio. El promedio anual, bueno, sí, anual. Y no es que como que, bueno, creo que ya no se debería hacer, digamos. El docente pone las 3 y el sistema, digamos, automáticamente calcula la última. Por ejemplo, si el sistema lo va a calcular automáticamente basada en estas 3, ese ya sería un método. Y podríamos decir que notas tiene un método llamado promedio, que lo que va a hacer promedio es sumar, bueno, sacar el promedio de estas 3 notas, ¿ok? ¿Ya? Ahora, aquí estamos guardando las notas, pero las notas no es como que aparecen de la nada, ¿no? Las notas salen porque un profesor las registra. Y acá una manera, bueno, sería una manera, después lo vamos a corregir esto de nombre, la verdad es que no es así. Digamos, sería poner acá el profesor que registra esa nota. ¿Ok? Pero no se hace así. Lo que se hace es, hay una relación. Acuérdense, normalmente lo que son rayas, flechas, son relaciones. Esta es una relación de herencia donde obtengo datos, por alguna razón obtengo datos de otra clase. Pero hay una relación que es una raya simple, solo una raya simple conectada entre dos clases. Esta relación se llama asociación. La asociación normalmente es una relación que expresa comunicación o interacción entre dos clases. Cuando normalmente se tiene una relación, ustedes tienen un nombre a esa relación. Por ejemplo, acá lo que se trata de representar mediante esta asociación es que el profesor registra notas de estudiantes. Entonces, esa relación va a tener este nombre. Registra. Registrar, registra. Y se lee así. Bueno, ustedes lo leen para el sentido que, digamos, en el sentido, por ejemplo, si yo lo leo, primero, en ese sentido diría, un profesor
registra, bueno, registra notas o una nota. Puede ser una o muchas, eso ahorita lo vamos a ver. Ahora, si ustedes lo quieren leer del otro lado, bueno, tienen que leer, aquí ya lo cambian, no lo leen literal. Dicen, una nota es registrada por un profesor, ¿ya? No es como, la verdad es que esto de leerlo no es como que importa mucho, pero bueno, ya saben cuando tengan en cuenta. Una asociación. Ahora, pasa que, ahora si lo vemos así, ya sé que el profesor registra notas, pero no necesariamente. Por ejemplo, puede ser que un profesor pueda registrar una nota, solo una nota, lo cual no tiene sentido porque en un colegio hay muchos estudiantes, digamos, pero puede ser que registre muchas notas. Eso también se tiene que especificar en el diagrama. O, por ejemplo, puede ser que un profesor, digamos, obviamente está dentro del sistema, pero por alguna razón, digamos que nada, yo qué sé, no se presentó nunca a clases o y nunca registró notas. Puede registrar también ninguna nota o muchas notas. Eso normalmente, este nombrecito, el nombrecito que se le da a una relación de asociación se llama el rol que toma. Este es el rol. Ahora, hay una cosa que se llama cardinalidad, que es donde ya expreso en función de cantidad esa acción del rol. Por ejemplo, acá yo puedo, de esta manera puedo expresar, un profesor registra puede registrar 0 notas y este punto, por ejemplo, si yo pusiera 0 a 10, esto lo leemos así. Ahora, profesor registra de 0 a 10 notas. Puede ser otro número. Pero si ustedes quieren decir 0 o muchas, porque normalmente es que ese muchas ustedes no saben cuánto va a ser. A veces sí. Por ejemplo, si el problema les diría, un profesor va a registrar notas de 10 estudiantes, solo 10 a lo máximo. Ah, bueno, en ese caso ustedes vienen y ponen acá, puede registrar de 0 a 10. Pero si les dice muchas notas, se pone este símbolo, el asterisco. Ese asterisco representa mucho. Ahora, si usted ya está bien, pero solo un profesor registra, porque esta no, a veces hay, bueno, en este caso no, una nota puede ser registrada por 2 profesores. Por ejemplo, una nota de una materia. ¿Cómo les explico esto? Por ejemplo, digamos que yo tengo la materia matemáticas, por ejemplo, y esta tiene su nota. Normalmente, en esta materia matemática hay un docente, y ese docente va a registrar esa nota. En este caso, si ustedes quieren especificar que solo un docente registra de 0 a muchas notas, ponen 1. Pueden haber, las que hay es esta. Hay 1, bueno, hay 0, este es el de 0, 1, hay 0 a 1, hay de 0 a n, que este n también se lo lee como muchos o muchas. Hay de 0 a este, que también este es muchos. Hay de 1 a n. Hay de 1 a esto, que ese es muchos igual. Esos son los clásicos. Pero, por ejemplo, no necesariamente. Por ejemplo, si un problema les dice, regístreme, sí o sí, puede haber de 5 a 10 profesores, por ejemplo. Y de alguna manera, digamos, depende de la relación de asociación que hay acá, ustedes van a tener que poner 5 a 10. Eso ya es muy general, digamos, es muy específico en un problema. Normalmente no lo van a ver nunca. Normalmente siempre van a ver que empieza en 0 o en 1
Y acá van a ver que acaba en n o en muchos y a veces en otro número. Ese es un poco más común. Pero que empieza en 5, la verdad que es rara vez. Ya, ahora por ejemplo, cuando yo quiero leerlo de este lado, tengo que poner acá para que se lea bien. Ahora sí lo puedo leer bien. En fin, se puede leer un profesor registra de 0 a muchas notas, ¿ok? Y si lo quiero leer del otro lado, bueno, 0 a muchas notas son registradas por un profesor, ¿ok? Hay veces, digamos que por alguna razón en una materia la misma, es como que, digamos, es un poco raro, digamos, que haya la materia programación 2, digamos, pero que la den dos docentes a la vez. Por ejemplo, el tema 1 lo da un docente y el tema 2 lo da otro docente. Y es como que dos docentes diferentes registran notas, ¿no? Acá en este caso sería como, voy a poner, si lo leo así, pueden ser, miren, dos profesores registran de 0 a muchas notas de una materia. Y es un poco raro, pero normalmente no pasa, ¿ok? Y también puede ser que no solamente dos profesores, sino una cantidad que no sabemos, que la define, yo que sé, que depende del semestre, varía. Se pone así: 0 a muchos profesores registran 0 a muchas notas. Este es otro tipo de asociación, pero no lo vamos a ver hoy. Y eso, ¿no? Bueno, más o menos así trabaja la asociación. Ahora, y también, normalmente yo no debería tener acá en nota, no debería tener el nombre del estudiante. Con una relación igual de asociación, yo puedo hacer que se conecte, que tengan como comunicación estudiante con nota. Voy a borrar esto y voy a poner una rayita. O sea, ustedes pueden poner rayitas y sin sentido entre dos clases, pero la cosa es qué rol cumple, o sea, qué sentido le están dando eso. Por ejemplo, si yo pongo acá un estudiante tiene, ahí ya puede cambiar mucho, porque estoy diciendo un estudiante tiene, bueno, puede tener ser de 0 a muchas notas. Y esta nota, bueno, en vez de tiene voy a poner un nombre que normalmente yo uso siempre en estos tipos de problemas, corresponde. Yo digo, a este estudiante le corresponden de 0 a muchas notas. Y si lo quiero leer del otro lado, a esta nota, de 0 a muchas notas les corresponde a solo un estudiante. ¿Ok? Y de esa manera es como que ya tengo comunicados, que el profesor es el que registra las notas y el estudiante es al quien le pertenece. Ahí puede ser, el nombre es como que pueden ser varios, por ejemplo. Por ejemplo, acá en vez de registra, puede ser introduce, puede ser crea una nota. Acá en vez de corresponde, puede ser le pertenece, puede ser tiene. El nombre, ustedes lo pillan. Hay ciertos nombres que son mejorcitos, digamos, y eso, ¿no? Por ejemplo, tiene, si yo pusiera tiene, sirve en cierta parte, porque digo, un estudiante tiene de 0 a muchas notas. Pero si quiero leerlo al revés, esta nota le tiene un estudiante, no tiene mucho sentido, o lo tiene un estudiante, ahí tal vez un poco, pero mejor lo hallo corresponde. Ahora, y de esa manera es como que se comunican estos diagramas. Bueno, a nivel diagrama es así. A nivel programación ya cambian un poco las cosas en los atributos que se programan. Pero eso lo vamos a ver después. Bueno, la diapositiva de hoy va a ser corta, 1 hora nomás, tengo clase.
Porque no es como que, bueno, me interesan estos conceptos. No hay mucho que abarcar. El viernes íbamos a ver un poco de programación. Bueno, voy a preguntar, a ver, no sé quién ha estado. Si es que han hecho, ¿no? Pues si no, vamos a seguir un poco con el avance. Uy. No sé si tienen alguna duda de esto que, más que todo, bueno, ya sea de esto que hice arriba, lo de la herencia o esto de la relación de asociación, de cómo se comunican las clases. Eh, ¿Alguna pregunta, algo? ¿No? ¿Nadie? ¿O todo bien? Parece que todo bien, ¿no? Este tema es, bueno, la verdad es que es muy útil para adelante. Así que tómenla, a lo que diga el ingeniero o a lo que diga la ingeniera, tomen la atención. Bueno, por ejemplo, a ver, están en tercer semestre, cuarto, en el cuarto semestre no lo van a ver casi, en el quinto ya lo van a volver a ver más a detalle, los mismos conceptos, la verdad es que van a repetir lo mismo en la materia que se llama base de datos y después lo van a ver siempre, 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 no van a dejar de verlo hasta que salgan la carrera. Así que bueno, aquí vamos a quedar hoy y nos vamos a ver el viernes, ¿ok? Bueno, nos vemos el viernes. Gracias, Auxi. Hasta el viernes.